meropenem por espectro, porque la misma pseudomona la tratamos, las mismas pseudomonas la tratamos con meropenem que con piperacilina tazobactam o que con cefepima, por lo que se utiliza un carbapenémico es por problemas de perfusión, porque si utilizamos una cefalosporina de cuarta o una penicilina antiseudomonas, aunque lo demos a dosis altas, no vamos a alcanzar las concentraciones mínimas inhibitorias, ¿sí?, por el problema de perfusión que tenemos en el paciente chocado, ¿sí? Y la vancomicina sí lo usamos por espectro, porque es más fácil que un choque séptico lo causen gérmenes meticilino resistentes que meticilino sensibles, ¿sí? Entonces el meropenem no es por espectro, aunque sí tiene mayor espectro, es por problema de perfusión. La vancomicina sí es por espectro. Sabemos que la vancomicina para estafilococo es inferior a la dicloxacilina, es inferior a la cefalotina, es inferior al cefepime, es inferior al piperatazo. La utilizamos porque es meticilino resistente y no nos queda de otra porque si no, no se muere. Pero es más bacteriostático que bactericida, no perfunde bien a los tejidos, es más tóxica. Entonces es una invitación para que no se aferren a la vancomicina. No es la quinta maravilla, es una porquería, pero la utilizamos porque es meticilino resistente, ¿sí? Incluso entre los ortopedistas, en cirugías mayores, bueno, en la literatura, no creo que esos artículos los hayan leído los nuestros, pero se tiende a usar un agente contra meticilinos sensibles junto con uno para meticilinos resistentes. Se le da el beneficio de que si no sé todavía si es meticilino sensible o meticilino resistente, con una oxacilina, que nosotros la que tenemos de dicloxacilina, vamos a llegar mejor a los tejidos, vamos a esterilizar más rápido y se da junto con la vancomicina por si fuera meticilino resistente. Ya una vez, si sale la sensibilidad y sale que es meticilino sensible, ya lo hicimos porque se va a curar luego. Si sale la sensibilidad y es meticilino resistente, ya nos fregamos porque vamos a tardar un chorro, porque vamos a usar un chocho chafa, pero es el único que mata a los meticilinos resistentes. Entonces no tengamos esa idea. La vancomicina no es inotrópica, no es vasodilatadora, no es nada de esas funciones que le conferimos muchas veces, ¿sí? Este paciente debe ser valorado diariamente. Si el paciente ya salió del choque, le podemos quitar la vancomicina, ¿sí? Incluso nos podemos reducir el meropenem, ¿sí? El alineamiento es muy importante para modificar la terapia, ¿sí?, de acuerdo al patrón de susceptibilidad. Por ejemplo, si en la raza la mayoría de las pseudomonas son son sensibles a ceftazidima, y no, pues le dejo ceftazidima, y no tengo por qué tener cefepime. Pero si se ha visto en el infantil que hay algunas enterobacterias que no las mata ceftazidima y sí las mata cefepime, pues mejor usamos cefepime. Pero es bien importante conocer la ecología del sitio en el que trabajamos. Si no la conocemos, no. Posiblemente en algún hospital la E. coli siga siendo sensible a ampicilina, entonces tenemos la obligación de ponerle ampicilina en ese hospital de ese país utópico. Bueno, y debemos de suspender la vancomicina a las 72 horas en ausencia de factores de riesgo o con cultivos negativos. El paciente no tiene catéter, el paciente no tiene ventilación mecánica, ¿sí?, no tiene ningún dispositivo y no hay mayor factor de riesgo y no tenemos estafilococos, entonces quitamos a las 72 horas la vancomicina, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los criterios para agregar vancomicina? Ahora, tenemos nuestro paciente que está siendo manejado con piperatazo y amica o que está siendo manejado con cefepime amica. ¿Cuándo le vamos a agregar vancomicina? Cuando tenemos una sospecha clínica de infección asociada a catéter. Cuando tenemos infección de piel, perdón, esta era una E, estafilococo coagulasa negativo, o cuando tenemos una evidencia de enfermedad asociada a catéter. Infección de piel y tejidos blandos en comunidades donde tenemos una tasa muy alta de estafilococos meticilino resistentes. Cuando tenemos infecciones osteoarticulares, agregamos vancomicina. Afortunadamente, tanto cefepima
como piperatazo cubren estafilococos meticilinos sensibles, entonces no lo descubrimos, ¿sí? Infección en 3 últimos meses por neumococo resistente a cefalosporinas de tercera generación. En países como el nuestro, un alto porcentaje de los neumococos que causan bacteriemia, ¿sí?, que causan sepsis o que causan meningitis, son resistentes a la ceftriaxona. Por eso tenemos que usar vancomicina. Y cuando tenemos evidencia de sepsis bacteriana por cocos gram positivos, previo a identificación final y a la susceptibilidad de la cepa. ¿Sí? Si nosotros tenemos duda, si vivimos en un área con alta prevalencia de resistencia, pues sí le ponemos vancomicina. ¿Cuándo damos el tratamiento antifúngico empírico? Hace ratito se mencionó que el paciente se le tenía que haber agregado antifúngico, pero el paciente se curó y se dio de alta y no se le puso antifúngico, ¿sí? O sea, o no había hongo, o a la hora de quitar el antibiótico de amplio espectro, remitió solito el hongo. Entonces no nos casemos, por eso es lo que yo les mencionaba, de aprenderse el algoritmo al pie de la letra sin razonarlo, o tratar de que nos sirva como esqueleto el algoritmo y tratar de usar un poquito el sentido común. Cuando hay persistencia de fiebre 72 horas del inicio antimicrobiano, en los casos en que espera una neutropenia febril mayor de 7 días, podemos empezar tratamiento empírico. ¿Y con qué empezamos? Con un antifúngico de amplio espectro, porque es empírico el tratamiento. Yo no sé si son levaduriformes como cándida, ni sé si es un aspergillus, ¿sí? No sé si es un filamentoso. Entonces, cuando pasa eso, iniciamos el tratamiento empírico con antifúngicos. ¿Qué tipo de cánceres tienen mayor riesgo? Leucemia mieloblástica aguda. Incluso está indicado, cuando tenemos una leucemia mieloblástica aguda, iniciar manejo empírico con voriconazol. Pobremente se empieza con fluco-ketoconazol, pero en realidad hay muchos estudios donde se habla que es mejor con voriconazol. Y por supuesto que hay otros que es mucho mejor con posaconazol, pero si el frasquito de 100 mililitros me cuesta 18,000 pesos, pues nos vamos a una opción más factible, ¿sí? Cuando hay neutropenia prolongada y profunda que reciben antibióticos de amplio espectro, pues también es necesario utilizar tratamiento empírico antifúngico. Y cuando tenemos daño a la mucosa oral o lesiones en la piel, como cuando tenemos una mucositis grado 4, está indicado iniciar la cobertura antifúngica. Por supuesto que si de manera fortuita encontramos formas invasoras o encontramos IFAS o algún otro factor que nos haga pensar en infección micótica, pues tenemos que iniciarla, o que en el cultivo crece cándida, pues tenemos que empezarlo, ¿sí? Los niños residentes en regiones endémicas de ciertas especies de hongos, que no es nuestro caso, en pacientes portadores de catéter venoso central, cuando hay un proceso febril nuevo durante la recuperación de la neutropenia, con imágenes parenquimatosas sospechosas de enfermedad fúngica invasora, en pulmones, en senos paranasales, en hígado, en vasos, riñones y sistema nervioso central, porque seguro que son fungomas, seguro que son aspergilomas, o puede ser mucormicosis. Bueno, algo que también es muy importante son los criterios para manejo ambulatorio. Si el paciente es de bajo riesgo, ¿sí?, podemos ya sea manejarlo ambulatoriamente o continuar el manejo de manera ambulatoria. Y se han propuesto muchos esquemas. El primer esquema que se propuso fue darle amoxicilina clavulanato más ciprofloxacina. Ahí teníamos el problema legal de que a los niños no estaba autorizado darles quinolonas, y ya una vez que ya es factible, en casos compasionales, ya no sirven para nada porque ya todo es resistente a ciprofloxacina. Actualmente las cefalosporinas de tercera generación oral, que entre paréntesis para muchas cosas no sirven, o sea, no se vale utilizar cefalosporinas de tercera generación oral para infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque su cobertura contra neumococo es del 20 al 30%. Entonces, aunque los laboratorios promuevan que cefixima es para otitis y sinusitis, es una mala práctica médica. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal bacteria respiratoria? Neumococo.
Y si nada más me cubre 20 a 30%, no sirve. Es una cefalosporina urinaria. Las cefalosporinas de tercera generación orales se dividen en urinarias y respiratorias. Las urinarias son ceftibuteno y cefixima, por lo cual no se deben de utilizar para vías respiratorias, y las respiratorias son cefdinir y cefpodoxima, ¿sí? Que de ninguna manera van a ser antes que amoxicilina clavulanato el fármaco de elección para otitis y sinusitis, pero son opciones que tenemos, ¿sí? Pero para la neutropenia febril hay estudios suficientes, contundentes, que el tratamiento ambulatorio con cefixima, porque lo que más tenemos que tratar son enterobacterias, ¿sí? Es adecuado, ¿sí? Entonces, cuando tenemos cuentas absolutas de neutrófilos mayor a 100, cuando tenemos cuentas absolutas de monocitos mayor a 100, cuando tenemos radiografía normal, pruebas de función hepática y renal normales, la resolución esperada de la neutropenia menor de 10 días, cuando no hay evidencia de infección de catéter venoso, muchos de estos pacientes tienen catéter espuerto, evidencia temprana de recuperación medular, la enfermedad está en remisión, cuando tenemos temperatura menor a 39 grados, cuando no hay cambios en el estado neurológico, el paciente no tiene apariencia tóxica, no hay dolor abdominal y no hay complicaciones agregadas, no cursó complicaciones agregadas durante su hospitalización, se permite el tratamiento ambulatorio, pero siempre con medidas de alarma, ¿sí? Bueno, ahora para finalizar, vamos a hablar de algunas novedades que vale la pena mencionar. Recientemente salió un artículo acerca de la profilaxis al inicio de la quimioterapia, ¿sí? Normalmente, pues mucha gente emplea profilaxis, pero usan lo que se les antoja. Algunos empiezan con trimetoprim sulfametoxazol,